Creo que ya está grabando. Bien, buenos días, mi nombre es Alejandra Padilla y yo voy a estar exponiendo sobre las causas socioeconómicas de la crisis de migrantes de menores no acompañados. Bien, para empezar voy a dar cómo se encontraba la situación dentro del contexto internacional. Y este es un informe de ACNUR del año 2017. ACNUR saca todos los años un informe sobre el contexto internacional en casos de desplazamiento forzado. Y en el año 2017, pues, dice que la población desplazada forzosamente en el mundo aumentó en 2017 en más de 2.9 millones de personas. Y al finalizar el año, 68.5 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente en todo el mundo debido a la persecución, los conflictos o la violencia generalizada. Bien, y vamos a incluir que en este informe de ACNUR fue la primera vez que ACNUR tomó en consideración o empezó a tomar datos sobre los menores de edad no acompañados. Y vamos a ver que hubo 2 años donde fue bastante grande la crisis de menores de edad no acompañados, donde hubo una gran cantidad de niños en fuga, que fue en el 2014 y en el 2017. Entonces, el informe de ACNUR nos dice que para el 2017, 173.800 fueron los menores no acompañados y separados. Pero a pesar de eso, pues no se supone que sea el número exacto, sino que ellos consideran que siempre hay más. Y pues de esos 68.5 millones de desplazados por la fuerza en el mundo, se supone que 52% fueron menores. Los menores de edad, los menores de 18 años representaron con la mitad de la población refugiada en 2017. Ok, bien. También este es un apartado de ACNUR respecto a los menores no acompañados y separados, donde dice que los menores separados de sus progenitores y familiares debido a conflictos, desplazamientos forzados o desastres naturales se encuentran entre los más vulnerables. Es imperativo que los gobiernos y las agencias recopilen datos que permitan identificar a esos menores y prestarles atención. Sin embargo, la disponibilidad de datos sobre menores no acompañados o separados desplazados es limitada y no todos los países comunican estos datos, incluidos los países que reciben cifras considerables de solicitudes de asilo, como Estados Unidos. Y lo que les mencionaba, que por primera vez ACNUR comenzó a informar sobre el número de menores no acompañados y separados que son registrados como refugiados. También en este informe se presentan una lista de los principales países de origen de los nuevos solicitantes de asilo de 2008 a 2017 y vamos a encontrar que en cuarto lugar El Salvador se encuentra, aquí los remarqué, bueno, les puse un cuadro, El Salvador, así de Latinoamérica, Guatemala, Honduras y Venezuela. Esos fueron sí, esos fueron los países que más solicitudes de asilo. Y aquí abajo, en la parte inferior, se encuentran los años del 2008 a 2017. Y vamos a ver que en el 2017 fue la cantidad donde más personas estaban solicitando asilo. En El Salvador, en Guatemala también fue el año 2017. En Honduras también, en el año 2017. Y también en Venezuela. Esos fueron los años que más hubo solicitudes de asilo. Bien, ahora esta es una gráfica que presenta el panorama general de la migración de menores de edad no acompañados y vamos a ver que principalmente los países de donde salen estos niños son de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Bien. Esta ola de migrantes supuso nuevos desafíos para los países en materia de migración y también fue conocido como una crisis humanitaria y era evidente que los problemas internos que comenzaban a colapsar debido a la inseguridad, falta de crecimiento económico y desigualdad en la región. Prácticamente estos son los
más o menos las causas que vamos a ir viendo de por qué los niños se ven la necesidad de emigrar. Y a partir de la crisis humanitaria dejó entrever la carencia de políticas públicas por parte de los países, la ineficacia de los gobiernos centroamericanos y la inclusión que estaban viviendo debido a la fragilidad del sistema. La migración dejó de ser una actividad hecha por adultos y la migración infantil comenzó a mostrar la debilidad interna de los países. A ver, entonces, eso. Okay. Bien, este es un informe de ACNUR que se titula Niños en Fuga, del año 2014, bueno, 2015, pero ellos hicieron una entrevista a los niños que salieron como en la primera ola de migrantes así bastante grande de niños que tomó en consideración o que llamó la atención de la comunidad internacional. Y se llevó a cabo, bueno, los niños fueron entrevistados mientras estaban bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que es un sector de la frontera de Texas-México, ya que ahí es donde más llegan los migrantes, bueno, sí, los migrantes que cruzan de manera irregular. Y a su vez sugiere una mayor actividad por parte de la industria del tráfico de personas. Entonces, ACNUR realizó este estudio para examinar las razones por las que los niños se están desplazando de estos 4 países, que son El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Como les había mencionado, estos son los países donde más los niños estaban saliendo. Mientras se reconoce la diferencia contextual significativa entre la situación en México y la zona norte de Centroamérica, el denominador común es que los 4 países están causando que números altos de niños no acompañados y separados busquen protección internacional en la frontera sur de los Estados Unidos. La investigación de ACNUR buscaba determinar la conexión entre las razones relatadas por los niños, las conclusiones de estudios recientes sobre el incremento de la violencia y de la inseguridad en la región y la necesidad de protección internacional. Y prácticamente, pues, su entrevista se basaban en 2 preguntas, que son ¿por qué estos niños están abandonando sus países de origen? Y si estos niños están en la necesidad de protección internacional. Bien, las características de los niños entrevistados son, bueno, país de origen y número de niños. Prácticamente ellos trataban investigar por lo menos a 100 niños de cada país. Entonces, El Salvador entrevistó a 104, Guatemala 100, Honduras 98 y fueron entrevistados 102 niños de México. Y vemos que fueron más los niños quienes emigraron que las niñas. Y esto termina, bueno, concluyendo de que los niños de cada país con necesidades potenciales de protección internacional. Si se fijan, los números más altos de los niños que ocupan más protección internacional son los de El Salvador, con 72%, y en México con 64%. Y eso vamos a ver que es porque en ellos influye bastante lo que son como razón para migrar, que se encuentran en situaciones de violencia debido a las pandillas y los demás grupos de crimen organizado. En El Salvador las maras, y en México vamos a encontrar que, bueno, es un poco más delicado porque incluso los niños son utilizados para hacer tráfico de personas. O sea, ellos son como quienes hacen ese tipo de cosas. Bueno, y el informe nos deja estas razones, las razones de los niños para abandonar su país de origen. 190 de los 404 niños que fueron, sí, 404, sí, de los 404 niños que fueron entrevistados, 192 dijeron que su razón para huir era violencia en la sociedad. 85 dijo que su razón de huir era abuso en sus hogares. El 64% dijo que su razón de ir era la privación de derechos. De 404, 329 dijeron familia y oportunidades. Y 143 niños dijeron otras razones. Ok, entonces vamos a pegar
hablar de lo que el informe dijo sobre cada país, lo que ellos encontraron con las entrevistas. Bien, en El Salvador, pues las razones, hice una tabla con las razones y a la par el porcentaje de la cantidad de niños que dijeron que era sobre esta causa. 72% dijeron que ellos necesitaban protección internacional, el 66% está huyendo por la violencia de actores criminales armados organizados, el 21% por abuso en el hogar, 15% por violencia en la sociedad, 7% por la privación de derechos y solo un niño dijo que migraba por los beneficios de la reforma migratoria. Bien, y aquí pues también puse uno de los segmentos de las razones por las cuales los niños decían que migraban y los nombres pues fueron cambiados, pero prácticamente Maritza de Salvador, de 15 años, dice que ella estoy aquí porque la pandilla me amenazó, yo le gustaba a uno de ellos, otros los miembros de la pandilla le dijo a mi tío que él debía sacarme de ahí porque el hombre a quien yo le gustaba me iba a dañar. En El Salvador ellos toman niñas, las violan y luego las tiran en bolsas plásticas. Mi tío me dijo que no era seguro para mí quedarme ahí. Y pues prácticamente, y bueno, y sigue, y esta es la situación de muchas de las niñas y adolescentes que viven en El Salvador y se ven la necesidad de huir porque no se sienten seguras en sus comunidades. Bien, para profundizar un poco más, las causas fundamentales pues son la violencia, la pobreza combinada con la privación de los derechos humanos y la necesidad de reunirse con familiares son las tres razones principales por las que los niños huyen de sus hogares. La violencia de las pandillas y el crimen organizado ha proliferado en el país y ha victimizado desproporcionadamente a niños. La violencia dentro de las familias también empuja a los niños a huir, ya que 7 de cada 10 niños y adolescentes salvadoreños sufren violencia física en el hogar. Y además, la reunificación familiar es una de las razones por las cuales ellos migran. Ok, también vamos a tomar en consideración lo que es el papel del Estado respecto a esta situación. Y tenemos que pasar de las leyes progresistas de El Salvador en relación tanto con el género como con los derechos del niño. El gobierno no protege a sus niños y adolescentes y permite que los perpetradores de la violencia los ataquen con impunidad. O sea, hasta el día de hoy creo que todavía El Salvador sigue luchando contra las diferentes pandillas. Sí. El Salvador no ha podido garantizar los derechos del niño al desarrollo y los derechos relacionados, ni prevenir el aumento y la escalada de violencia de las pandillas y el crimen organizado. Respecto a la repatriación, una vez de regreso a sus hogares, los niños repatriados vuelven a experimentar la violencia, pero carecen de alternativas viables para obtener la protección del Estado. Entonces el Estado también debería de trabajar en sus protocolos de repatriación. Debería de asegurar que los niños regresen a sus comunidades, pero que estén a salvo, porque si no, pues se van a ver en la misma necesidad de salir de su comunidad y de irse al país. Esto era, creo que esto ya no está, pero esto sí se aplicaba y por eso lo puse, porque me llamó la atención. El CONA, que es el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia en El Salvador, quien lleva a cabo este tipo de procesos de repatriación, retorno y reintegración en las comunidades, pues decía que, según otro informe, también es de nuevo, si no me equivoco, a pesar de su inactividad general en respuesta al aumento del número de niños no acompañados que llegaron a Estados Unidos en el 2014, porque en el 2014 también fue un año donde hubo bastante movilizaciones de menores de edad no acompañados, el CONA empezó a amenazar con imponer sanciones económicas de $6,000 a $12,000 estadounidenses a los padres cuyos hijos volvieran a intentar migrar. Entonces a los padres de los niños que volvían a migrar hasta por tercera vez, les iban a cobrar multas de $6,000 a $12,000 y eso me pareció impactante. En primer lugar porque no están
atacando la causa. O sea, imagínense que un niño tenga que tomar por tercera vez la decisión de irse de su país, a decir que tiene muchas razones. O sea, definitivamente no se siente seguro en su país y tiene que volver a migrar. Y además esta política pues se basa más en el deseo de mostrar una buena voluntad a Estados Unidos que de proteger el interés superior de los niños o promover su reintegración a la sociedad salvadoreña. Pero ya eso no se aplica, pero sí, porque obviamente los organismos internacionales eh, eh, se dijeron cosas al respecto, ¿verdad? No estaba bien lo que estaba haciendo. Realmente no estaban atacando la causa de por qué los niños estaban migrando. Bien, ahora para Guatemala, también una tabla con las razones por las cuales los niños se vieron en la obligación de huir de sus países, el porcentaje, y aquí vamos a agregar el factor de la comunidad indígena, porque aquí lo puse, el 48% de los 404 niños que fueron entrevistados, 48% eran pertenecientes a la comunidad indígena. Entonces, vamos a ver que sí, hay casi la mitad de los niños que emigran de Guatemala son pertenecientes a las comunidades indígenas. Entonces, vamos a ver que en efecto ellos están sufriendo bastante, creo, incluso más que los demás niños. Y aquí lo vamos a ver en la tabla. En la privación de derechos, los niños que no eran pertenecientes a las comunidades indígenas, el 29% dijo que se le estaban privando sus derechos, y vamos a ver que casi el doble, el 55% dijo que se les estaban privando sus derechos. Entonces, y vamos a ver así la tendencia. Abuso en el lugar, 23% dijo eso, y 30% de la comunidad indígena dijo que sufrían abusos en el hogar. Respecto a la violencia en la sociedad, 20% dijo que sufría esto, y 25%, o sea, más niños de la comunidad indígena decían que sufrían violencia en la sociedad. Entonces vamos a ver que ellos sufren en mayores cantidades estas cosas. O sea, es más delicado el tema de ellos. Ellos sufren más situaciones de vulnerabilidad. Y también el 84% de los niños compartieron ver la esperanza de ser unidos con sus familias, de tener mejores oportunidades de trabajo o estudio, o de ayudar a sus familias como principales razones para ir a los Estados Unidos. Bien, causas fundamentales, pues habíamos dicho que la violación de derechos, un contexto de pobreza extrema, la discriminación étnica, que ese es un factor que vamos a agregar aquí en el caso de Guatemala, discriminación de género o de otro tipo, violencia y amenazas de violencia, y la reunificación familiar son los principales factores determinantes de la migración de niños desde Guatemala. Vamos a ver que la población indígena ha sufrido sistemáticamente el racismo y la discriminación, que tienen como consecuencia menos oportunidades de educación y empleo y más desigualdad. La gran mayoría de los niños y los adolescentes que migran de Guatemala son indígenas. Y también pues está el abuso sexual por miembros de la familia, es algo habitual. Sí. Pero suele mantenerse oculto debido tanto a que los niños y los adolescentes tienen miedo y vergüenza de denunciarlo, y porque no confían en que las autoridades puedan protegerles. La violencia asociada con las pandillas y el crimen organizado también ha aumentado y afecta desproporcionadamente a los jóvenes en Guatemala, de manera similar a los hondureños y los salvadoreños. Y también algunos niños y adolescentes guatemaltecos también migran para poder reunirse con sus padres en México y Estados Unidos. Bien, el papel del Estado, pues Guatemala tiene uno de los niveles de impunidad más altos del mundo, especialmente por crímenes de violencia contra mujeres y niñas, violencia dentro de la familia y violencia contra los pueblos indígenas. Sí, en efecto ya hemos escuchado que Guatemala pues, ha tenido bastantes casos de genocidio de las comunidades indígenas, son un grupo bastante vulnerable en este país. Guatemala está muy lejos de proteger a su población indígena frente a la discriminación y garantizar el derecho de los niños a desarrollarse.
También es importante el papel que tienen los funcionarios consulares en el proceso de migración de los menores de edad, porque los funcionarios consulares no hacen lo suficiente para proteger o defender a los niños migrantes en los países de tránsito o de destino. No asesoran activamente a los niños sobre sus derechos ni intervienen para defenderlos de violaciones de derechos. Respecto a la repatriación, pues la Secretaría de Bienestar Social y la Procuraduría General Nacional son las entidades responsables de asegurar el regreso a situaciones familiares seguras, de realizar realizan comprobaciones superficiales que no impiden que los niños regresen a condiciones de abuso o abandono. Y eso también me pareció interesante, que ambos organismos entrevisten a los niños indígenas en español en lugar de sus lenguas maternas y sin la presencia de un intérprete. Okay. En el caso de Honduras, las razones y los porcentajes. 44% dijo que por amenaza o víctima de violencia por parte de actores criminales armados organizados, 24% dijo abuso en el hogar y 11% dijo violencia en la sociedad. El 80% de los niños hondureños compartieron la esperanza de reunirse con su familia, de tener mejores oportunidades de trabajo o estudio o de poder ayudar a sus familiares, pero pocos mencionaron alguna de estas razones como única. Entonces todos tenían muchas razones para irse. Dentro de las causas fundamentales, la violencia, la privación de derechos fundamentales, especialmente el derecho a desarrollarse y el derecho a reunirse con familiares, son las tres principales causas, factores que impulsan a los niños y los adolescentes hondureños a viajar hacia el norte. Los niños huyen principalmente de dos tipos de violencia, que es la violencia cometida por el crimen organizado y la violencia que experimentan en el hogar. Y menciona que en el caso de violencia dentro del hogar, pues sufren abuso infantil, están incesto, que hacen que muchos niños huyan para salvar la vida y contribuye a explicar el aumento del número de niñas que emigran solas. Ok, los niños hondureños sufren regularmente la privación de sus derechos a desarrollarse. Este informe decía que en total habían 6.000 niños que vivían en situación de calle, sin acceso a servicios, y muchos de ellos se han echado a la calle para escapar de la violencia en el lugar. Pero yo, creo que hay muchos más casos de niños que viven en situación de calle, y sobre todo creo que ahorita en la pandemia y después de la pandemia vamos a ver más niños en situación de calle. Independientemente de que tengan hogar o no, la falta de acceso a educación, alimentos, atención sanitaria, oportunidades de empleo y protección frente a la discriminación fuerzan a muchos niños a migrar para poder sobrevivir. Ok, el papel del Estado, pues en Honduras hay leyes progresistas en relación a derechos de la niñez y su protección. De hecho, Honduras es uno de los países que más tratados internacionales ha firmado y ratificado. Pero el Estado no aplica ni los protege frente a la violencia, ¿verdad? El hecho de que haya ausencia o fracaso de políticas que garanticen derechos sociales suman a las causas fundamentales para la inmigración. Y respecto a la repatriación, mientras no se aborden las causas fundamentales, como la violencia, por ejemplo, los niños se ven abocados al mismo entorno inseguro del cuidado. Entonces no regresan a sus comunidades seguras. Ok, ahora en México vamos a encontrar que, este es también otro factor interesante que no tienen los otros países del Triángulo Norte, a comparación con los países del Triángulo Norte. Pues México, a diferencia de los niños de los otros tres países, los niños mexicanos son a menudo reclutados por el crimen organizado y otros actores criminales para trabajar como guías para la industria de tráfico de personas. Ese tema es delicado. La privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la pobreza extrema, así como la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar provocan que huyan del país. También hay que incluir
Los niños pertenecientes a las comunidades indígenas sufren el mayor nivel de exclusión social y privación de derechos. También está el tema de la reunificación familiar, en busca de oportunidades para desarrollarse y cada vez más huyendo de la violencia y la amenaza de violencia. Y la violencia cometida por los carteles de la droga, las pandillas y otras organizaciones criminales provoca desplazamiento interno dentro de México y la migración de niños y adultos desde México. El caso de México es interesante porque tiene bastantes temas que manejar, ya que México es un país de origen, un país de tránsito y un país a veces de destino. Entonces, trabajo en tema de migración. Bien, el papel del Estado. En México existen altos niveles de impunidad y corrupción, especialmente en relación con la violencia de las organizaciones criminales, pero también de la violencia dentro de la familia. Además de no proteger a los niños y adolescentes de diferentes fuentes de violencia, México no garantiza su derecho a desarrollarse. No ha abordado la discriminación y la exclusión social que sufren especialmente a diario los niños y adolescentes indígenas. Y sobre la repatriación, el Instituto Nacional de Migración y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos, aunque los acuerdos mencionan la repatriación de migrantes vulnerables, como los niños no acompañados, se concentran en la logística de las devoluciones en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los niños y los adolescentes. Y no existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños en sus comunidades, no ofrecen capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental y orientación psicológica para los niños y su familia. Respecto a los programas o las organizaciones que se encargan de llevar a cabo los procesos de reintegración, muchas veces creo que sí hay deseo de querer ayudar a los niños, de seguirles, de tener un seguimiento de cada caso, pero estos organismos no tienen suficiente cobertura ni financiamiento de parte del Estado. Entonces prácticamente se ven bastante limitados a la hora de realizar pues, los trámites y prácticamente solo se ven limitados a devolver a los niños, no de hacer un seguimiento de las comunidades y ver si son lugares seguros para ellos. Bueno, eso. Y yo miraba, bueno, ya pasó, pero en el caso de Honduras, decía que, digamos, los niños que venían en buses, normalmente los que vienen en buses son los que vienen de México, pues prácticamente lo que hace la DINAF, que es la Dirección de la Niñez y de la Familia, aquí en Honduras, y bueno, sí, ellos son los que se encargan de esos protocolos de reintegración. Pues en el informe salía, y salía incluso imágenes de que cuando venían los migrantes hondureños, no sé, a las estaciones de buses, los padres pues estaban ahí esperándolos y prácticamente pues la organización solo les pedía a los papás como que enseñaran un documento de que eran familiares de él y se los entregaban. Pero muchas veces, e incluso lo muestra el informe de ACNUR, que ahí mismo se muestran, o sea, ahí están en las imágenes que había un montón de personas externas, o sea, ACNUR consideraba que posiblemente podrían ser personas, los mismos coyotes, o personas que quisieran secuestrar a los niños, como amenazarlos desde el momento que se bajan de los buses. Y entrevistaban a los miembros de la organización, como que por qué no hacían nada al respecto. Y ellos decían que les daba miedo, o sea, que no querían meterse a problemas con esa gente y no se metían mucho. Entonces no hay una verdadera protección para los menores que regresan, que retornan al país y por esa razón posiblemente vuelvan a tomar la decisión de migrar. Ok, el caso de Venezuela no encontré
como datos de cuántos niños menores de edad no acompañados habían, ¿sí? Yo creo que porque en sí el caso, la ola de migración de ellos es bastante, o sea, ya llama bastante la atención, pero no encontré así como cuántos niños menores de edad no acompañados estaban migrando. Encontré sí un artículo, bueno, fue un comunicado de parte de UNICEF, donde decía que alrededor de 1.1 millones de niños venezolanos en América Latina y el Caribe necesitarán acceso a servicios como educación, saneamiento y agua potable a consecuencia de la crisis migratoria venezolana. Ok, y decía, la situación de los niños y las familias desarraigadas que enfrentan desafíos para regularizar su estatus migratorio, lo que puede afectar el acceso a la protección, la atención médica, el desarrollo de la primera infancia, la educación, los medios de vida sostenibles y la protección infantil. Y solo mencionaba así, que algunos migrantes, entre ellos eran menores no acompañados y separados, y mujeres embarazadas o lactantes en indígenas están en mayor riesgo. Solo eso decía respecto a los menores de edad no acompañados, no mencionan como datos estadísticos y nada de eso, pero sí, en efecto, en esta crisis migratoria venezolana sí hay niños migrantes no acompañados. Y pues el comunicado también decía que a UNICEF le preocupaba especialmente los informes de xenofobia, discriminación y violencia perpetrados contra niños y familias venezolanas en las comunidades de acogida. Y la respuesta de UNICEF implica trabajar con los gobiernos nacionales y locales, las comunidades anfitrionas y los socios para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento, protección, educación y los servicios de salud para los niños. Ok, bien. Para conclusiones, para terminar, los niños afectados por la migración en Centroamérica y México representan un desafío urgente de derechos humanos, desarrollo humano, refugiados y humanitario. El problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia, experimentar violaciones de los derechos humanos, discriminación y verse privado de derechos fundamentales como la educación, servicios médicos e incluso alimentos. Y pues estas condiciones fuerzan a los niños a migrar. Esas son como que las principales causas. Para resumir, luego los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias, y donde las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y disuadir la migración en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos. Entonces, como les había mencionado, en el caso de El Salvador me llamó la atención porque ellos castigaban, ¿verdad? No se enfocaban en la raíz de por qué los niños están migrando, sino solo a sancionarlos. Cuando la migración es un derecho humano, es un derecho, y es lastimosamente que los niños se vean en la necesidad de migrar de manera irregular, pero o sea, si los países no solucionan estas causas, pues los niños van a seguir saliendo. Posiblemente después de la pandemia, con toda la pobreza que va a quedar, más pobreza, posiblemente sigamos viendo más caravanas. Hay que ver, perdón. Que también va a ser complicado porque, bueno, hubo una charla de OIM respecto a cómo se encuentra la situación de migración respecto a la pandemia, y pues ellos decían que a pesar de que la migración es un derecho, va a ser un poco más complicada durante la pandemia y después porque, como saben, las fronteras están cerradas y eso dificulta más el proceso de migración, los viajes de migración de las personas.
Entonces los países van a tener que solucionar eso. Solucionar sus problemas dentro para evitar que los niños se vean la necesidad de emigrar. Bien, y luego es responsabilidad de los estados proteger a sus ciudadanos. Cuando los gobiernos no están en la capacidad de proteger a sus ciudadanos, los individuos están en riesgo de sufrir violaciones tan serias a sus derechos humanos que se ven forzados a huir de sus hogares e incluso en ocasiones de sus familiares para buscar seguridad en otro país. Como lo vimos, pues, no solo de violencia en sus comunidades, sino que sufren violencia dentro de sus hogares. En cuanto, por definición, los gobiernos de sus países de origen no protegen los derechos básicos de estas personas, la comunidad internacional debe intervenir para asegurar que dichos derechos, como se contemplan en numerosos instrumentos regionales e internacionales, sean respetados. Bien, entonces prácticamente dejo mi tema aquí con que el papel que toma la comunidad internacional, y es lo que va a explicar mi compañera Isabel el día de mañana respecto a la respuesta de la comunidad internacional. Okay, entonces, sí, esta ha sido mi exposición. Bueno, solo quería decir que la imagen que está aquí a la par de campaña de UNICEF, ¿verdad? Se llama Pasaporte de Humanidad, los derechos de los niños y niñas migrantes y refugiados. Entonces, como vimos, la comunidad internacional, para otras organizaciones internacionales se han visto la necesidad de participar para ayudar a los países, tanto a tal vez evitar la migración y también cómo deberían de afrontarlas, respetando los derechos de los niños. Bueno, entonces aquí dejo mi exposición. Gracias por esto, y espero que si tienen preguntas, pues me las puedan hacer y todo. Ok, gracias.